Aquí observando este precioso libro que nos va a llevar a disfrutarlo durante los próximos 55 minutos que tenemos por delante en este programa Libros que Inspiran, y con su autor, que lo tenemos aquí sentado a nuestro lado y que ya es un amigo de Radio y Televisión Media, y espero que lo disfruten junto con nosotros, con don Félix González. ¿Cómo está? Muy bien, Pepi. Bien. Como siempre. Qué bueno poder disfrutar de este programa de Libros que Inspiran. Las Bienaventuranzas se llama. 8 principios para la felicidad. Todo el mundo buscando la felicidad y aquí hay 8. Hay 8 principios, son 8 las bienaventuranzas, ¿no? Y entonces, pues, están pronunciadas pues, para que seamos realmente felices, ¿no? Qué bueno. ¿Qué vienen de particular estas 8 bienaventuranzas? Bueno, pues que son señales que distintivas de los hombres y las mujeres que viven ya aquí la experiencia del reino de los cielos por fe y que van camino de ese reino de los cielos. Son hombres y mujeres que han creído en Cristo, ¿vale? Y entonces Jesús es la concreción del reino de los cielos. Podríamos leer las 8 bienaventuranzas, ¿verdad? Por supuesto, yo creo que es una buena idea. Aquí están muy bonitas. La encontramos en el texto de Mateo, capítulo 5, Evangelio de Mateo, capítulo 5, y dice la primera, bienaventurados los pobres en espíritu. Vamos a contextualizarla, vamos a ver el contexto. Yo es que estoy ahora mismo en el lugar, porque he estado allí, en Israel. ¿Que ya nos quiere sacar la envidia? He estado 5 veces, ¿no? ¿En qué lugar ese pasó? Eso está muy cerquita de Capernaum, allá en Galilea. Sí. Y mirando teniendo el mar de Galilea, mirándolo desde el sur, está a la izquierda, ¿no? Ya. Bastante casi al norte. Y está allí, en Capernaum, hay un monte, una colina, ¿no? Aunque todo el río, el lago de Galilea, pues está rodeado francamente de colinas altas, ¿no? Y ahí hay una colina, no muy lejos de Capernaum, donde se identifica normalmente con el monte de las bienaventuranzas, ¿no? Qué bonito. Y hay allí una iglesia, construida una iglesia, porque son los carmelitas, ¿no? Sí. Que han construido esa iglesia, y es octogonal, una iglesia no circular sino octogonal, y en cada lado pues tiene una bienaventuranza, ¿no? Qué bonito, por favor. Qué bonito, sí. Yo la primera vez que llegué allí, pues vi la iglesia bien, pero me metí, digo, si fue aquí donde lo pronunció, no lo sé, porque aquí no veo yo la ladera. Entonces me metí un poquito adentro, entre la maleza que había, ¿no? Era verano y estaba todo bastante seco, y encontré allí una piedra como una caja. ¿En serio? A una altura así, ¿no? Y me senté allí. Dice, y viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a sus discípulos. Y entonces íbamos unos 40 en esa ocasión. Sí. Y entonces yo empecé allí a gritar la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados. Jesús tuvo que gritar allí, ¿no? Porque eran muchos los discípulos y seguro que levantó la voz y estaba aquella piedra y digo, no, que al menos se sentó el Señor aquí todo, incluso, ¿no? ¿Y por qué no? Pues no lo sé, pero es que era una piedra, yo no sé. Justa para... Aquello era todo maleza, ¿no? Y estaba aquel pivote allí. Vaya. Como una caja, ¿no? De una anchura de unos 40 centímetros de ancho de los lados. Y la verdad es que me vino estupendamente. Aquí me siento yo. Entonces empecé a programar. Yo me imaginé a Jesús como lo haría, ¿no? Y entonces, pues sí, aquí es bonito. Ese es un lugar bonito. La última vez que estuvimos, íbamos también 48 personas. Y entonces lo que hice, pues en las escalinatas de uno de los laterales de la capilla, que las escalinatas miran al mar de Galilea, o sea, bonito, precioso abajo, ¿no? Sí. Y entonces, pues, adornadas por florecitas aquí y allá, pues ahí abrí el texto, le pedí que nos sentáramos y que fuéramos leyendo cada uno, pues, un versículo, ¿no? Y Vaya. la verdad es que fue muy bonito, ¿no? Qué bonito. Emotiva, ¿no? Estás allí, ¿no?
y es una especie de culto, un momento espiritual bonito, ¿no? Porque ¿Verdad? tienen ese recogimiento y esa disposición de vivir el momento. Claro. Y entonces, la verdad es que fue muy, muy inspirador, ¿no? Qué Así que bonito. cuando vayamos el año que viene, en octubre, Allí iremos. en ¿sí? octubre Sí, iremos, señor. nos sentaremos también en la escalinata, escalinata, sí, leeremos mirando al mar de Galilea, ¿no? Uy. Y entonces pues será un momento Uy, emotivo. uy, 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 ya me falta la Así paciencia que, para llegar a ese momento. Vamos a ver, si alguno de los amigos que nos están viendo quieren venir también, pues no hay problema. Que llamen aquí Ajá. y en octubre, o a mi teléfono, y pregunten por el viaje y ya lo tenemos la ruta confeccionada. Sí, Y estamos esperando los presupuestos porque dan los presupuestos de año en año. Ya. No antes de 12 meses, ¿no? vale. Nos lo harán y podremos Disfrutar de ahí, entender y imaginarnos a Jesús ahí Exacto. sin megafonía y sin Y nada. la Virgen tenía esa voz potente, ¿no? Para hablarle a sus discípulos. Claro, yo predicaba pensando que me tenían que escuchar de 100 metros, seguramente que de 100 metros no, Pero sí, le puse mucha violencia. No, sí, con esa voz que tiene usted. Es como para no escucharle. Pero Eso fue un tuvo que ser impresionante. Como digo, esta no me la pierdo yo. Esta no me la pierdo yo. Así que... Y entonces eran ocho esas bienaventuranzas. Y dice el texto, y vinieron a su discípulo y abriendo su boca les enseñaba diciendo, primera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Segunda, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tercera, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuarto, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Son joyas, ¿no? Sí, sí, sí. Quinto, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sexto, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Séptimo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Octavo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Un texto sublime. Precioso. De hecho, alguien dijo que si tuviéramos en un momento dado de la historia que entregar un breve documento con que reflejara el logro más grande de la humanidad, ¿qué documento entregaríamos? Y alguien propuso que lo único que podíamos entregar serían estas 8 bienaventuranzas. Totalmente. Es un texto sublime, francamente. Precioso. Y entonces pues es encantador. Así que son, como digo, señales que distinguen a los hombres y mujeres que van de camino al cielo, porque ya están viviendo el cielo en la tierra por medio de la fe, por medio de su relación con Cristo, ¿vale? Porque donde llega Jesús, llega el reino de los cielos, ¿vale? Así es. Comienza su predicación en Marcos capítulo 1, versículo 5, creo que es, dice, el reino de los cielos Se ha acercado. y se acerca con él. Donde él está el reino. Así es. Y entonces, pues, quien tiene auténtica comunión con él, vive el reino de los cielos. El reino de los cielos vive esa tensión entre el ya y el todavía no. Ya está presente, porque Cristo está presente. Pero todavía no está presente en plenitud. Así que ya es real, pero no todavía en plenitud. Esa es la tensión que caracteriza al reino de los cielos. Hermoso. Ya está presente, pero todavía no en plenitud. Vamos a él. Qué bonito. ¿Nos podemos lanzar a su lectura así sin más o hay que tener algo en cuenta? No, podemos leerla cuando queramos, como queramos, cualquiera puede leerlo y va a sacar provecho. Sí. Son textos inspiradores, va a sacar provecho. Sin embargo, si queremos ahondar y sacar el máximo provecho, entonces tenemos que tener en cuenta varias cosas para poder interpretarlas correctamente. Algunos, lamentablemente, confunden las bienaventuranzas con la ética de Jesús. No. Jesús no vino a predicar ética, ¿vale? Jesús vino a predicar salvación. Las bienaventuranzas
no describen tampoco una situación puramente humana. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Tampoco describen virtudes ni propiedades naturales de los hombres. Sí. No es bienaventurado el pobre porque no tiene, lo veremos. Tampoco es bienaventurado el manso porque tiene un espíritu apacible y así se va a librar de más problemas en la vida. No. Jesús no está enseñando moral, como digo, está predicando el reino de los cielos. Por tanto, no tenemos que ver aquí con términos éticos, sino términos religiosos y espirituales. Las bienaventuranzas son principios espirituales, no éticos. Por supuesto que entrañan una ética. Claro. Pero no es algo que sea factible alcanzarlo por el esfuerzo ético. Es la ética del reino, eso sí, es la ética del reino. Pero primero es la comunión con el Jesús. Una vez que se tiene esa comunión y la llenura del Espíritu, una vez que se está asistido por la gracia de la fe, entonces de ahí nace una ética. El cristiano vive, como decía el apóstol Pablo, bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu es la ley que ha grabado en nuestro interior el Espíritu Santo y que nos lleva a proceder de maneras concretas. ¿Vale? Hay efectivamente en la vida cristiana, esto es santidad, lo que le llamamos es santidad, pero la santidad no es ética, aunque tiene ese componente ético. La santidad es Cristo en nosotros. Dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Sí. Cuando Cristo vive en nosotros, por supuesto, nosotros vivimos de una manera determinada. Claro. Manifestamos una conducta ética, naturalmente. Claro. Pero no es ética, es santidad. Y santidad es Cristo en nosotros. Eso es para este concepto es para rumiarlo y para interiorizarlo. Porque a veces pensamos que es ética. No. Y que es conducta. Tiene un componente correcta, ético, pero un componente conductual. Pero ¿vale? va más allá. Pero va mucho más allá. ¿Vale? No es una ética que se aprende por la reflexión. Es algo que se recibe, una ética que nace de la comunión con Cristo. Sin duda. De tal manera que sin esa comunión no se puede sostener esta ética mucho tiempo. Ni aspirar a ella tampoco. Porque el cristiano no es el que va a observar esta ética estrictamente, sino el que, cuando la quebranta, vuelve a aspirar de nuevo a ella. Sí. Ese es el cristiano. El cristiano no es el que no peca, sino que el que cuando peca pide perdón de verdad, sinceramente arrepentido, y aspira a salir del barro del pecado. Ese es el cristiano, ¿vale? Sí. De caer caemos todos. Sí, Lo importante es no quedarse tendido en el fango del pecado. Es el cristiano. Por tanto, esto es maravilloso y esto es la bienaventuranza. Y después debemos tener también en cuenta que no podemos desligar las bienaventuranzas de la persona de Jesús. Va en conexión con lo que acabamos de decir. ¿Vale? La vida de Jesús es la mejor explicación de las bienaventuranzas. El ejemplo. Total, a todos los bienaventurados, los pobres en espíritu. Él era pobre en espíritu. Y era también pobre en material, porque el Evangelio de Lucas dice, bienaventurados los pobres. Y efectivamente se está refiriendo a los pobres que no tienen nada, porque los pobres eran pobres y desgraciados, porque tenían que estar trabajando, buscando el sustento, con las manos siempre sucias, sudorosos, y entonces no podían asistir a llevar la vida religiosa que llevaban los fariseos. Ya. No podían asistir continuamente al templo. Entonces llega Jesús y dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo? Es que para entrar en el reino de los cielos no hay que ir al templo, no hay que estar dependiente del templo, no. Vaya. Y esa es la novedad, ¿no? Pero sí, se matiza, bienaventurados los pobres en espíritu, y porque pobre, como ya veremos, pobre es el dependiente. Claro, esa era la siguiente pregunta, porque ¿quiénes son los pobres? No solamente son los que no tienen recursos. Exacto, pero hay también otra cosita más, dos cositas más que quiero decir, sí, y es que debemos evitar también caer en el error de relegar la felicidad de la que habla las bienaventuranzas al futuro último. Diríamos al futuro, hablando teológicamente, al futuro escatológico. Ese futuro
donde viviremos ya en la presencia de Jesús. No, no. Cuando dejemos esta tierra. Cuando dejemos esta tierra o cuando Cristo venga a instaurar su reino, ¿no? También. Reino milenial, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque ya se puede disfrutar. Como he dicho, las bienaventuranzas viven en ese ya son real, ya las podemos disfrutar, ya nos embarga la felicidad que se desprende de ella, que nace de ella, porque ya tenemos comunión con Cristo. Pero todavía no en plenitud, porque la presencia de Cristo no es absoluta, visible, palpable, como será en el futuro, Sí. y porque nosotros estamos todavía en nuestra carne, con sus debilidades y miserias y pecados, que realmente nos impiden, ¿no?, esa plenitud de la bienaventuranza también, ¿no? Pero ya son raíz. Y en cuarto y último lugar, las bienaventuranzas nos declaran felices, dichosos, afortunados. Y esta felicidad está siempre relacionada con Jesús y con nuestra comunión con Él. De modo que si alguien intenta, y lo han intentado, hay un hombre que tengo en grandísima estima, es el psicoanalista Erich Fromm, un pensador de la Escuela de Frankfurt, un hombre que escribe unos libros preciosos. Sí. Y él pues tiene, por ejemplo, Ser y Tener, ese libro precioso, y otros más. Él no es cristiano, no es creyente, es judío, pero tampoco creyente, y sin embargo, él admira a Jesús como maestro. Sí. Pero no lo quiere como Salvador, ni Señor. Vaya. Pero como maestro sí lo admira y rescata sus enseñanzas. Pero es un error intentar rescatar convertir las bienaventuranzas en simple ética. Es un error. Claro. Porque es desligarla de Jesús. Y desligados de Jesús no vamos a ninguna parte. O aceptamos el señorío de Cristo sobre nosotros, Claro. o no disfrutaremos nunca esa felicidad. Totalmente. Y entonces, a la hora de tener este estudio, ¿no?, o esta reflexión, debemos de ser conscientes de esta realidad para no equivocarnos y no pensarnos y no convertir o no volver a caer otra vez en el error de la salvación por las obras, que es a donde realmente desembocamos, la salvación sin Cristo. No. Una vez que Cristo te ha salvado por la fe, de esa salvación, de esa comunión, nace una forma de vivir. Es la vida cristiana. Solo la vida cristiana. Pero obras que nacen de la comunión con Cristo, de la salvación que ya poseemos. No obras que nacen para la salvación, para salvarnos, sino ya nacen de la salvación. Y que brotan de esa comunión con Dios, brotan en nosotros, digamos, es lo que le siguen. El Espíritu las inspira en nosotros y nosotros tenemos pues ese anhelo cierto de totalmente. Vamos ahora sí a ver quién eran esos pobres de espíritu, ¿no? Porque podemos pensar, pues no tenían para comer, o eran pobres, no tenían un techo, o no tenían comida, ropa, pero esto va más allá. Sí, va más allá. Los pobres en espíritu no son simplemente las personas que no tienen medios materiales ni recursos para llevar una vida digna. Pobres en espíritu son los que se saben siempre dependientes de Dios. Hoy en España, pues sí, la pobreza lamentablemente está aumentando de una forma alarmante por la crisis económica que tenemos desde ya muchos años. Pero hoy los pobres son los dependientes, los que dependen del Estado para subsistir. El Estado tiene una serie de ayudas, hay comedores sociales, hay muchas cosas que ayudan a las personas, ¿no? Y el pobre en espíritu del que habla Jesús es aquella persona que en todo momento se sabe dependiente de Dios, al margen de que efectivamente no tenga un duro o sea rico. Al margen de esas cosas, ¿no? Son los que, viviendo, no basan su vida en lo material que tienen, o que alcanzan, o que quieren lograr, sino en Dios y su gracia. Y este era el caso de Jesús, que siempre dependía del Padre para todo. La gente se cree rica,
hoy día muchos se creen ricos y esto pasa incluso en las iglesias. Sí. Evangélicas también y cristianas. Hay gente que se creen ricos, muchos cristianos se creen completamente ricos hasta el extremo de creer que no tienen necesidad de Jesús. ¿Vale? Son tan buenos, se sienten tan felices, pero fíjate que en No Apocalipsis... tenemos todo dominado, ¿no? O se tiene todo dominado. Todo. En el Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 hay una declaración muy importante y dramática de Jesús. Jesús le dice a los cristianos de la iglesia de la Odisea, es una de las 7 iglesias del Apocalipsis, Sí. le dice, tú dices, yo soy rico Madre mía. y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Vamos a leer el texto, Apocalipsis 3, 17, es un texto tremendo también, ¿no? Que Sí. se le pone a uno, en fin, le pone un mal cuerpo. Dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Vale? Fíjate lo que dice Jesús. Y ahora vamos a ver entonces cómo este que es pobre, miserable, ciego y desnudo, ¿cómo puede encontrar la verdadera riqueza? ¿Dónde la vas a encontrar? Fíjate lo que continúa Jesús diciéndole. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuánto colirio se necesita? Compres de mí, dice Jesús. No que ordenes tu vida, que compres de mí. Vestiduras blancas, oro refinado en fuego y también pues todo lo que necesites. Que lo compres de mí, dice Jesús, no de otros. Vemos entonces la relación de esta primera bienaventuranza con Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que han encontrado en Jesús todo lo que necesitan para vivir. Y compran de Jesús por medio de la fe todo lo que necesitan. Vestiduras, riquezas y también el colirio para que tengan unos ojos que vean bien. Qué impresionante. Porque eso es lo que nos ocurre, que no vemos bien. Por tanto, el bienaventurado, el pobre bienaventurado es el que depende de Jesús. El que depende de todo. El que dice, Señor, sin ti no voy a ninguna parte. Te necesito. Aunque tenga todo el oro del mundo. Aunque tenga todo el oro del mundo, ¿no? Sí. El pobre espíritu es aquel que espiritualmente nunca se cree autosuficiente. La autosuficiencia es mortal. Yo creo que ese es el Dios de este tiempo. Ese es el Dios de este tiempo y el Dios del principio. Cuando el diablo lo que le prometió a Adán y Eva en el paraíso fue la autosuficiencia. Totalmente. La autonomía total. Sí. Seréis como desligarnos Dios. de Dios. Seréis como Dios. Seréis como Dios, autosuficientes. No sujetos a nadie. Y ahí nos perdimos. Y ahí perdimos nuestra felicidad. Cuando nos desligamos de Dios. Entonces, para ser felices hay que volver otra vez a Dios. Y hay que volver a Dios a través de Jesucristo. No de cualquier manera, sino a través de Jesucristo. Jesucristo dice, nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, Jesús es la clave de esta primera bienaventuranza también como hemos visto. Yo me quedo sin palabras. Vamos con la segunda bienaventuranza. Vamos con la segunda. ¿Quiénes son los que lloran y por qué razón? Bien, pues la palabra, los que lloran, aquí pues es muy interesante, porque Sí. la palabra para llorar aquí es claio. Y claio es una palabra de un llorar desconsolado, a gritos, a pleno pulmón. ¿Por qué? Porque lo que han perdido es tan grande que no puede ser consolado. No encuentra consuelo. Es la palabra que se utiliza para referirse al llanto de los que hacen duelo por un ser querido. Yeah. Una persona un familiar que aún ha llegado, que ha muerto y que le ha dejado desconsolado. Esa es la palabra que se utiliza en griego,
Claio. Entonces, se trata, como decimos, de un llanto profundo y doloroso, desconsolado. Y son estos los que lloran porque viven en un mundo que no es de ellos. Son conscientes de que viven en un mundo donde hay demasiadas injusticias, demasiadas maldades, demasiados dolores y demasiada muerte. No lloran por sí mismos solo, sino también por la condición del mundo. Les duele el mundo y su condición. Y se esfuerzan en ayudar a las personas. Sienten como propio el dolor ajeno y lloran buscando de Dios el consuelo. Ahora cuando estoy preparando una serie sobre, me va a llevar semanas, sobre el sentido de la vida, ¿no? Estamos viendo que realmente decían, parafraseando lo que decían los ateos del siglo XIX, final del siglo XIX, principio del siglo XX, sí. El hombre es lo que come. El hombre come mantequilla, come carne, come patata, come fruta, pues eso es el hombre y nada más, no hay más. Vaya. Para negarse al respirar. Sí. Bueno, pues eso es un tremendo error, ¿no? Pues parafraseando esa famosa frase, podemos decir que el hombre es lo que cree. El hombre es lo que cree. Y cuando no hay un Dios en su vida, cuando su vida no tiene sentido, entonces ocurren estas cosas salvajes que estamos viendo y que nos llevan por un camino muy preocupante. Ocurren estos macro botellones que estamos asistiendo en España, con una juventud descontrolada. Ocurren que los jóvenes se enfrentan a la policía, a las autoridades y los desproveen de sus porras, sí, y de sus trajes, también de sus ropas, sí, y se las prueban y ellos blasonan y se burlan de todo, se mofan de todo esto. Ocurren pues todas estas barbaridades porque la vida no tiene sentido y hay que distraerse de esa manera. Eso es para llorar. Eso es para llorar, ¿no? Los que lloran, los bienaventurados que lloran por esas cosas, por el desmadre al que se está dirigiendo un mundo que ha dado la espalda a Dios. Fíjate, si esto es doloroso, que al principio, hace ya 20 años esto, cuando ocurrió una desgracia grande, siempre se escuchaba por ahí la voz de alguno, ¿y dónde estaba Dios ahora? ¿Y Dios por qué no ha evitado esto? ¿Y Dios dónde está? Cierto. Pero tú te has dado cuenta, Pepi, que ahora ya nadie dice eso. Nadie dice eso. Nadie pregunta por Dios ni siquiera en las grandes catástrofes. No. Tenemos ese volcán que ya pues ha hecho desgraciado a miles de personas, se han engullido ya unas 600 viviendas, con el sufrimiento que eso implica para los que han perdido todo esto. Y nadie pregunta, ¿y Dios por qué permite esto? Y Dios no podría haber venido. Es que se entiende que eso es un producto de la naturaleza, lo que es un fenómeno de la naturaleza y nada, se entiende y esa es la explicación. No. El hombre ha borrado a Dios de su horizonte y de su vida. Qué tremendo. Esa es la triste realidad del siglo XXI en el que estamos entrando. Se ha borrado, ni un periódico ya de los públicos, ningún programa de televisión permiten que se hable de Dios. Y si te dan un programita para hablar de Dios, te restringen a 15 minutos. Sí, totalmente. Y terminantemente prohibido hacer referencias a Dios. Las cadenas de radio fuertes y de televisión no quieren contratar a nadie que hable de Dios. Sí. Eso es algo lamentable y eso va a tener sus consecuencias. Eso va a tener sus consecuencias. Y esos señores se van a dar cuenta de que habría sido mucho mejor, efectivamente, predicar el Evangelio por la televisión, predicar el Evangelio por la radio y meter en los colegios la asignatura, por lo menos, de historia de la religión. No voy a decir una religión para indoctrinar a los niños, no si no se quiere. No, pero que se conozca. Pero una historia y conocer por lo menos así históricamente a este personaje que es Jesús. Y poder decirle a los estudiantes, bueno, Jesús, los textos de Jesús más sublimes que tenemos son la bienaventuranza. Y que esta es criatura. Pero es que hay niños que abandonan los institutos y no saben quién es Jesús.
Esto es algo lamentable. Y esto no son ellos los culpables son los políticos y los padres que han votado a políticos que han hecho esas cosas y que nos han conducido a este extremo. Sí. Vale, no hay que indoctrinar. De acuerdo. Pero hombre, Claro. del mismo modo que se da filosofía y ética, ¿cómo no se da religión? ¿Cómo no se trata la espiritualidad en la Iglesia? Que forma parte del ser humano. Forma parte del ser humano. Totalmente. Pero las pagarán, porque la filosofía y la ética no sirven para nada. Ante la tentación no sirven para nada. Ante la tentación lo único que sirve es el temor de Dios. Eso es lo que nos preserva de caer en la tentación. El temor de Dios, ¿no? En última instancia, ¿no? Sí. Y entonces, pues, indudablemente se pagarán las consecuencias, porque vamos a un mundo... Y yo creo que ya estamos pagando parte de esas consecuencias. Estamos viendo claramente señales de una sociedad que ha perdido el norte y que cada vez lo va a ir perdiendo más y más. Pero no solamente no se habla o no se permite que se hable de Dios, sino que se ridiculiza, como decías anteriormente. Yo veía el otro día un programa que preguntaban, ¿cómo te ves de mayor? Y decía, yo me veo de mayor como ese hombre que se despide del amigo y le dice, pero esto en tono de mofa y de ridículo, que le dice, bueno, Antonio, mañana nos vemos si Dios quiere, ridiculizando el nombre de Dios. Sí. Totalmente. Y a eso hemos llegado, pero lo pagarán. triste. Lo pagarán porque va a tener sus consecuencias. Esperemos que, bueno, no sé si nos encaminamos a un fin, que será la segunda venida de Jesús, porque ya llevamos 2000 años de historia desde que Él se fue y esto tiene que tener un final. O si ese final estará relacionado también con unas circunstancias éticas y morales lamentables y espirituales lamentables, como ocurrió en el primer final cuando el diluvio. uh-huh. ¿Vale? Allí fue la maldad del hombre. Sí. Estamos encaminándonos hacia esa misma maldad. Entonces, el problema es que una vez que esa maldad alcance un cierto grado, ya no hay marcha atrás. Ya difícilmente se puede dar marcha atrás, es muy difícil. Va a costar mucho trabajo y mucho tiempo. No podemos echarle la culpa solamente a esos jóvenes, sino autoexaminarnos nosotros. Sí, también nosotros. Y Mira, ver si yo somos... para combatir eso, mi forma de dar testimonio, yo cada vez que voy a un restaurante, inclino mi cabeza levemente, no hago ningún teatro, inclino mi cabeza y doy gracias por los alimentos. Cuando voy con mi mujer y con mis hijos también doy gracias por los alimentos. Cuando voy por cristianos, doy gracias por los alimentos. A veces, es que nos van a ver, es que quiero que me vean. Claro, exacto. Quiero que me vean. Así es. Quiero que hay personas que todavía se acuerdan de Dios, y dan gracias por sus alimentos. Uh-huh. Quiero dar un testimonio. Sí. Y, señores, que estas patatas y estas lechugas no las hemos inventado nosotros. Que no han crecido en una tierra que la hemos inventado nosotros. Que no se han alimentado con un agua que la hemos creado nosotros. Esa tierra, ese agua, esos minerales, los ha creado Dios. Por lo menos, vamos a darle la gracia, ¿no? Aunque sea a la hora de comer, Señor, gracias porque vivimos de tu aire, bebemos tu agua, comemos los alimentos de la tierra que tú has creado. Sí. Y aquí nadie le da gracias a Dios. Esto a la larga tendrá sus lamentables consecuencias. Una tristeza, la verdad que sí, y lo estamos poniendo todo esto así negro, negativo, pero sabemos que hay solución. Hay solución, por supuesto. Salida para todo esto. La solución es Cristo. Así la solución es volver a la Escritura, volver al Evangelio, volver a la Biblia y volver a la vida de Dios, volver a Cristo, con Cristo, exacto, ¿no? Estamos poniendo, es que hay que hablar de esta manera de estas cosas. Sin duda. No se pueden hablar como, no. decía alguien que se quejaba, oye, es que se ponen ustedes muy dramáticos cuando predican del Evangelio. Dice, hombre, y decía el famoso predicador, amigo mío, conocido, ¿no? Decía, oiga, es que si veo que al vecino se le está quemando la casa por las de madrugada, no voy a ir al vecino a las 3 de la mañana y me voy a poner en la puerta a cantarle, vecino, se te está quemando la casa. No lo voy a cantar, tengo que gritar como un becerro ahí. Que se entere, claro. Tengo que hacer algo, llamar la atención. Sí.
Sí. Pues hay momentos también en los que la vida exige que nos pongamos dramáticos y serios. Y digamos, señores, vamos por muy mal camino y lo vamos a pagar. Lo vamos a pagar porque en ese mundo viviremos nosotros, vivirán nuestros hijos también y todos pagarán el pato. Todos lo vamos a pagar, ¿no? Por tanto, tenemos que levantar la voz como cristianos y decir, cambiemos. Fíjate lo que hay ahora mismo liado, ejemplo, ¿no? Las decisiones equivocadas, la que tienen los ingleses con el Brexit y con los camiones ahora mismo repostando, no tiene, fíjate que una potencia mundial, una de las grandes potencias mundiales, y no tiene asistencia de carburantes. Porque el famoso Brexit, si cometieron ese tremendo error, y ahora nadie quiere ir para allá. Claro. Camiones. Y van a tener que ser finalmente en manos del ejército, pero esto va a durar, según dicen, un mes. La gente peleándose en las gasolineras. Sí. Están desesperadas las criaturas. Que tengo que ir al trabajo y no tengo. Que tengo que ir a mi casa y no tengo gasolina. ¿Qué hago? Sí. Colas kilométricas, un fracaso. Bueno, pues moralmente va a pasar también así, puede pasarnos así también, y nos va a pasar si los políticos de arriba no toman medidas y no vuelven a introducir la asignatura de historia de la religión o historia de la espiritualidad. Que se hable de todo, que se hablen de los budistas, que se hablen también de los maometanos, y se hablen de los cristianos. Y como estamos en un país nominalmente cristiano, los cristianos tienen más derecho a que eso se conozca. ¿Vale? Pues no vamos a dar al mismo tiempo al budista. ¿Cuántos budistas hay en España? ¿2.000 o 3.000? Que a los demás cristianos nominales que hay en nuestro país, ¿no? Entonces es muy prudente, ¿no? que se dé marcha atrás y que la historia de la religión sea, la historia que es al fin de cuentas la historia de la espiritualidad, sea una asignatura que tenga su nota. Que tenga su nota. Así no es. Una asignatura que sí, bueno, nadie la va a ver ni la va a echar cuenta. Así es, que llegue ese momento. Así es. Las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas, vamos allá. ¿Cómo se puede ser pobre? Bueno, para ser pobre hay 3 recursos básicos. Primero, mirar a Dios. Mirando a Dios, descubriendo su santidad, su belleza, su perfección, vamos a descubrir nuestra negrura, nuestras deficiencias, nuestra pequeñez, nuestras limitaciones. De hecho, es lo primero que vemos cuando empezamos a mirar. ¿Qué soy yo? Sí. Mira, yo sentí mi pequeñez humana física por primera vez en mi vida cuando estuve en el seminario y nos llevaron a la clase de retiro, o sea, de un viaje de fin de curso, nos llevaron a los Alpes. Sí. A los Alpes de Berna, del cantón de Berna. Y entonces, Dios mío, cuando nos paseamos por aquellos Alpes a 2.000 y pico de metros, y cuando vi aquella cantidad, aquella tan perpendicular de más de 1.000 metros, perpendicular, me sentí así de pequeñito. Pues cuando contemplamos a Dios, nos sentimos así de pequeñitos y pobres. Sí. Por eso, mirar a Dios, oír lo que Dios nos dice. Entonces sabremos cómo Dios nos evalúa. Y Dios nos dice, mira, hija mía, eres un pecador, arrepiéntete. Pero yo estoy aquí para ayudarte. ¿Vale? Sí. Y no tengamos tan alto concepto de nosotros mismos en el sentido moral. Somos pecadores. Eso es lo que Dios nos dice. Y eso tenemos que escucharlo de la boca de Dios. Y después también podemos invocar a Dios. Así que mirando a Dios, oyendo a Dios y orando a Dios. Señor, Dios mío, perdóname, ordena mi vida, hazme un hijo tuyo y quiero conocer a Jesús y vivir de él. Esos son 3 recursos fundamentales. ¿Quiénes son los mansos avanzando en estas 8 bienaventuranzas? Los mansos son también los hombres y mujeres que renuncian intencionadamente a la violencia y a la fuerza bruta. Son los que en este mundo dan testimonio con dulzura y amabilidad. Hablan de su fe a la gente y lo hacen con dulzura y amabilidad. Y no imponen nada. No intentamos imponer el Evangelio. Lo que intentamos es convencer para que los políticos y las personas se den cuenta y comprendan. Comprendan. Si no lo comprenden hoy, a lo mejor mañana, dentro de 20 años, cuando se agudicen los problemas, pueden decir,
¿tendrían razón aquellos locos que hablaban en un programa de televisión o esos cristianos que van por ahí hablando de que Jesús es la solución, que Cristo es la respuesta? ¿Tendrán razón ellos? Sí. Vamos a preguntar, a ver qué pasa, vamos a investigar. Y entonces pueden descubrir que sí, que no, como cristianos no les impusimos nada, sino que encajamos con amabilidad y sin violentarnos los insultos que nos prodigan por causa de la confesión pública de nuestra fe y demás, ¿no? Entonces, claro, seguimos diciendo que Jesús es el ejemplo puro de todo esto, porque él lo llevó a cabo. Él dice unas palabras maravillosas, dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quién podría decir eso? Pues yo me muestro manso muchos momentos al día. Sí. Pero hay momentos en los cuales pierdo el control. Y me avergüenzo. Y digo, Dios mío, la fiera está todavía aquí, ¿no? ¿Sabes, Feli? Yo me río de eso porque yo también pensaba que yo era mansa. Sí. Hasta que llegó el momento que me tocaron el punto. Exacto. ¿No? Pero, y es así. Sin embargo, cuando miramos hacia atrás en nuestra vida, digo, Dios mío, ¿qué tipo de persona habría sido yo si yo no me hubiese convertido a Jesús? Vaya. A los 18 años? Porque yo era de los que no perdonaban y de los peleones. Sí. A mí el que me la hacía, yo se la cobraba. Vaya. ¿Vale? Eso hasta que cumplí los 18 años. Entonces, yo era peleón. Yo era como los perros estos pequeños, ¿vale? Que tienen mi yerno tiene un perrito esto. Sí. Que se mete con los grandes, ¿no? Que se mete con personas mayores y con todo, y a veces cobra, pero nada, él está ahí, y lo mata, y está ahí, y te está acosando continuamente, ¿no? Pues así hay personas, y vaya. Así era yo, ¿no? Y todo eso cambió en mi vida cuando llegó Jesús. Amén. Cuando me convertí, ¿no? Y entonces descubrí una mansedumbre que yo no conocía. Yo no era manso. Que no podemos fabricar nosotros. No podemos forzarla en nosotros, si no está Dios. Exacto. Es Dios, es Cristo quien nos lo da. Y Jesús dice, venid a mí, qué palabra más bonita, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Efectivamente, en la mansedumbre y en la humildad está el descanso y la paz para el alma. Amén, amén, precioso. Y bueno, ¿qué diremos de los que tienen hambre y sed de justicia? Pues esas son las personas que oran diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra, en mi vida primero, después en mi familia, en mi vecindario, en mi puesto de trabajo, entre mis amistades, en mis círculos. Hágase que tú gobiernes, que tu justicia presida todos nuestros actos. Son los que se esfuerzan y trabajan por minimizar los daños que hace el pecado. Van andando y llorando, cargando por ese esfuerzo, ¿no? Por ese esfuerzo. Claro. Porque a veces es un esfuerzo bastante difícil, ímprobo, sí, ¿no? Pero dice el texto bíblico que vuelven con regocijo trayendo sus gavillas. Irán dando y llorando, ¿no? Pero volverán con regocijo trayendo sus gavillas, volverán con fruto. Sí. Y se alegrarán, ¿no? Entonces, los que tienen hambre y sed de justicia no son los que tienen hambre y sed de un poquito de justicia. Ya. De un poquito de justicia. No son los que dicen, uy, tengo tanta sed que me bebería el vaso este y además me bebería la jarra también. No, son los que dicen, tengo tanta sed que me bebía un río entero. Un río. Entonces, no se contentan, por eso claman y piden a Dios porque la justicia de Dios, el reino de los cielos, llegue a la tierra. Porque esa es la verdadera justicia. De eso tenemos que tener hambre y sed. Hambre y sed de Dios. Entonces, ese es nuestro problema. Y el problema del mundo, que no tiene hambre ni sed de Dios. Y cuando las personas no tienen hambre y sed física, pues ¿qué pasa? Se debilita,
empieza la deshidratación y la debilidad. Y entonces eso que ocurre en sentido físico, material, ocurre también en el sentido espiritual. Sin la cercanía de Dios nos debilitamos y nos morimos de hambre y de sed. Y felizmente hay hombres y mujeres que sí que tienen esta hambre, que van al culto con gozo y con alegría porque voy a escuchar la palabra. No van al culto porque tienen que cumplir. O no leen su Biblia porque en su conciencia tengo que cumplir hoy con la lectura del capítulo. No. Es que tengo hambre, es que no paro, es que continuaría leyendo. Esos son los hombres que tienen hambre y sed de justicia. Qué bueno. Los que quieren que ese reino de Dios sea una propia realidad en su vida. ¿Y los misericordiosos? Los misericordiosos, pues, son los que no son impasibles, indiferentes ante las miserias que afectan al prójimo. Y sienten el esfuerzo y el impulso por ayudar. No son indiferentes y lo hacen tanto en lo material como en lo espiritual. No son personas que pueden contemplar al necesitado sin mover un dedo. Y esto lo hacemos tanto en sentido espiritual como material. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice Jesús, nosotros hemos experimentado la misericordia divina de muchas maneras y de muchas formas. Y se puede experimentar la misericordia divina pues de muchas maneras. A veces hay pobres en la calle que te piden. Yo honestamente procuro darles €1. Paso un tiempo, la influencia de otro. No hay que darle, no hay que darle. Yeah. No hay que darle. Yo llegué a la conclusión de que sí que tenía que darle. Yo no puedo repartir €100 todos los días. Claro. Pero sí puedo darle a un pobre Tom €1. No le voy a dar 10 céntimos, porque eso no va a ninguna parte. No. ¿Vale? Entonces voy y le digo. Entonces, y digo esto porque sentir una persona que está en la calle, en una acera, o bien no está bien psicológicamente, o bien tiene un problema muy grande. Sí. Y nosotros lo nuestro es ayudar. He llevado a gente de así, lo he llevado a un amigo, lo he llevado al centro de rehabilitación, de Reto, Remar y en Betel, sobre todo. Yo he trabajado mucho con Betel, ¿no? Sí. Pero aquí no los hay, entonces me encuentro, pues intento ayudar. No sé, y pido oración por ellas también. Hago oración, oro por ellos también. Cuando vemos una prostituta en una rotonda, en un camino, me pasó ayer, no, esta mañana. Señor, bendícela. Sí. No paso indiferente, sino bendícela y ayuda a esa mujer y ayuda al problema en el que está metido y que esto se acabe, ¿no? Somos los misericordiosos. Nosotros hemos gustado la misericordia divina y, como decía alguien, misericordia obliga. Honor obliga, decían los antiguos, honor obliga. Pues misericordia obliga. Obliga, sí. Entonces es lo que tenemos que hacer nosotros también. Así tenemos que conducirnos. Entonces, ¿quiénes son los que tienen un corazón limpio? Bueno, pues los que tienen un corazón limpio son los que se mantienen lejos de esas cosas que desagradan a Dios. Y aquí volvemos otra vez a Cristo. El corazón del hombre es malo y del corazón del hombre salen las cosas malas. Entonces necesitamos que Cristo llegue a nuestra vida, que limpie ese corazón. Que no le ponga tiritas simplemente como canta como era el corazón partido, ¿no? Sí, Alejandro Sanz. Alejandro Sanz, sino que haga una buena operación. Quite el corazón de piedra y nos ponga un corazón de carne y lo limpie todo, porque solo así podemos empezar. Y una vez con ese corazón nuevo, producto de la conversión a Cristo, pues entonces mantengamos lejos nuestros ojos de lo que desagrada a Dios. Y cuando digo esto, pues no solamente en la vida, sino también en los programas de televisión, en las revistas, ¿no? Se consumen muchas cosas que son feas, que desagradan a Dios y que nos hacen interiormente daño. Son los que se esfuerzan por evitar las malas palabras, los malos pensamientos, las malas imágenes, las habladurías destructivas, las malas costumbres, la falta de amor. Los que saben que el pecado es lo que ensucia el corazón y nubla la mirada y conduce a que no podamos ver a Dios.
con un corazón sucio no se puede ver a Dios. ¿Vale? Entonces, necesitamos que la sangre de Cristo lave nuestro corazón. Y cuando se habla de corazón, se habla de todo el interior, de la mente, sobre todo de la mente, ¿no? El corazón en el mundo griego, pues era el asiento de las emociones, ¿no? También un poquito la Biblia, pero en la Biblia, escritura mundo semita, el corazón es el órgano del pensamiento. Sí. Por tanto, nuestra mente. Cuando decimos corazón, podemos decir mente. La mente. ¿Vale? Y entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Que nuestra mente esté limpia y por eso es tan importante, fíjate bien, para mantener la mente limpia es tan importante que vayamos al culto y que leamos la Biblia, que veamos programas cristianos, que escuchemos muchas canciones cristianas, porque nos va lavando. Pedro se negó a que Jesús le lavara y Jesús le dijo, que si no te lavo no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, la cabeza y los pies. No, le dijo Jesús. El que está lavado no le hace falta que lave los pies. Sí. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. Estamos ya lavados, pero los pies andan por el suelo, por esta tierra, y se ensucian. En aquella época, sandalias, sin calcetines. Claro, no hay asfalto. Exacto, ¿no? Y entonces pues se ensuciaban aquellos caminos polvorientos, no había empedrados. Y entonces Jesús dice esto y lo que está haciendo es la palabra tiene el efecto de lavarnos. En los mandamientos de Dios. Eso es muy hermoso. Y entonces pues ir a la iglesia, oye, salimos con la mente renovada un poquito. Después de los cantos, de la predicación, de la conversación con los hermanos, nos lava. Hay momentos en los cuales necesitamos venir delante del Señor, lava mi mente por lo que he visto y lo que he escuchado en el día de hoy me ha hecho tanto daño que dame, por favor. David era, ¿no?, el que decía, Señor, lávame más y más. Dame más y más de mi pecado y límpiame de toda mi maldad. Límpiame de toda mi maldad. Sí, ¿no? Lávame más y más de mi pecado y límpiame, lávame, límpiame. Yo me acuerdo de una experiencia muy personal con Dios que me respondió a lo que yo le decía, me dijo ese versículo que dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Y es verdad que esa palabra nos va limpiando. En la lectura de los evangelios. Por eso, lo que no deberíamos irnos a la cama nunca es leer un poquito la Biblia, para que los últimos pensamientos con los que nos vayamos a la cama sean un salmo, sea un texto bíblico. Qué bonito. Justo. Que no vean una de esas novelas que se llevan tanto hoy en día, que son de esas turcas que no soporto. Que una se llama, no voy a decir, Infiel. Infiel. Sí, por favor. No, leamos un salmo, un proverbio. Sí, tremendo. Yo he visto eso. No he visto ninguno. Una vez. ¿Ah, mi mujer estaba viendo y esperamos, no entera tampoco, ¿no? Sí, ya. Pero una vez. Uy, me repetía eso. Me aburre, ¿no? Personal mío. Pero mejor leer un salmo, como dice querido Félix. Totalmente. Mejor leer un salmo, y apagar el televisor antes que ver La Última Tentación. Bueno, ya si nos metemos por ahí. No lo aguanto, querido Félix. Para un cristiano es una indecencia, una inmoralidad total. Una inmoralidad total. Cuando pasamos los canales no debería aparecer ese tipo de... Es que este canal tenían que cortar. Ese canal, ese programa, ¿no? Un canal. Ese programa. No es que ese canal se dedica a ese tipo de programa. Todo eso, sí. Fuera, ¿no? Porque no te voy a ver, ¿no? Sí. Porque la verdad es que uno tiene que hacer una selección también, ¿no? Porque, oye, los que están ahí son mujeres muy bien hechas, jóvenes muy bien hechas. Claro. Y se te puede convertir en una tentación, ¿no? Y oye, pues yo también quiero ir ahí, ¿no? Mira, no te metas en tentación innecesariamente, porque no le des tú para que vean que tiene muchos espectadores, a ver si no tiene nadie. Eso, pasa rápido, a zapín, cuando llegue eso. Tenemos, ¿cuánto? 20 segundos para decir quiénes son los pacificadores. Los pacificadores pues son los que se esfuerzan en perdonar, los que ponen la otra mejilla, los que llevan el diálogo al límite, los que buscan con tesón el entendimiento con el prójimo. Qué bonito que es eso. Así es. Eso tenemos que, es el esfuerzo que tenemos. Nosotros tenemos que ser esos. Así es. Ve. Ya se fue, pero nos queda todavía un punto más. ¿Quiere añadir algo más al de...? No, nada más. ¿Quiénes son los
perseguidos por causa de la justicia. Pues estos que son perseguidos por la justicia, por causa de la justicia, no son los sindicalistas ni los políticos que disienten o revolucionarios, sino los que sufren en este mundo por causa de la justicia del Evangelio. Esta es la justicia de Dios. Jesús diga a los suyos: si me han aborrecido a mí, también a vosotros os aborrecerán, ¿no? Y nosotros tenemos que tener conciencia de que vivir en un mundo que no quiere a Dios, que no ama a Dios, pues va a ser, pues eso, un problema. Por tanto, esperaremos persecución. Bueno, pues... Rechazo. Sí. Crítica negativa. Sí, claro, eso está... sí, está claro. Qué pena que se nos va el tiempo tan rápido. Para mí, por lo menos, se me va el tiempo muy rápido, pero quédense con este libro, las bienaventuranzas. 8 principios para la felicidad. Para la felicidad. Querido Félix, muchísimas gracias por traernos este libro en este programa. Un placer, las gracias tengo que darla yo, ¿no? Porque me ofrecéis este espacio, y también quiero agradecer pues a nuestros espectadores, ¿no?, que nos distinguen pues dándonos su tiempo generosamente. Pues hasta el próximo día, si Dios quiere, que tendremos otra nueva edición de Libros que Inspiran. Pues yo creo que sí, yo creo que nos queda uno, no recuerdo ahora mismo, ¿no? ¿Uno? Creo que sí. Wow. Porque no sé si después vamos a hacer otra cosa. Claro, después, claro, ya hablaremos de eso. Ya claro. hablaremos de eso. Sí, claro, eso es Oye, pues, indiscutiblemente. Bueno, porque este programa hemos tenido por lo menos 30 programas de esto, ¿no? 30... Son 20. Bueno, es que algunos de los libros hemos traído dos programas. También hemos tratado 4, 5, 6 manuscritos también. Ajá. Como mínimo 26 han sido, sí. Sí. 26, siendo que de algunos hemos hecho 2 programas, casi 30 programas. Vaya. Son pues medio año que llevamos con este programa. Pues para el próximo día, que sería el último, ¿no? Sería el último, entonces. Lo vamos a decir ahí todos los programas que llevamos y en qué momento empezamos. Estupendo. Pues muchísimas gracias, querido Félix. A ti y al programa. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo y quédense en esta sintonía de Radio y Televisión Vida. Un abrazo, les queremos.